Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Sea usted bienvenido a este servicio de adoración, exaltación y de aprendizaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene una palabra específica para usted que me ve a través de este medio, amigo, hermano o familiar que usted está viéndonos y siguiéndonos a través de este medio. Va a ser muy bendecido en esta noche por escuchar lo que Dios habló en su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta maravillosa tarde. Es la mejor tarde de mi vida porque tú estás conmigo, Jesús. Porque no me has dejado y no me has desamparado. Cada día has permanecido fiel a tu palabra, fiel a tu promesa, Señor. Gracias por el pacto de bendición que hiciste para mí en Cristo Jesús, por esa sangre que se derramó para que la bendición ahora esté sobre mi vida como una promesa del Espíritu de Dios. La recibo por la fe ahora y yo desato el espíritu de revelación y de sabiduría sobre cada oyente, sobre cada creyente. Declaro que son terrenos fértiles donde se siembra esta semilla y declaro que fructifica al 100% en el nombre de Jesús. La recibimos porque proviene de la fuente de vida que eres tú, Espíritu de Dios. De ahí proviene esta palabra, porque eres tú mostrando tu amor, tu bondad y tu gran misericordia, enseñándonos y nosotros recibiendo y aprendiendo, siendo humildes, Señor, en recibir con mansedumbre la palabra tuya implantada en cada corazón. En el nombre de Jesús, la sabiduría de Proverbios 3 y 8, que es más preciosa que el oro y la plata y las piedras preciosas, porque proviene de ti esa sabiduría, Señor. Esa sabiduría es la que me da la fe, Señor, para mover montañas aquí en la tierra, la que aumenta mi fe en el nombre de Jesús, renueva mi mente, transforma mi vida y manifiesta la bendición de Abraham sobre mí en el nombre de Jesús. Ya la tengo, creo que es mía en el nombre de Jesús. No desecho tu gracia, Señor, sino recibo en el nombre de Jesús todo lo que tú hiciste por mí, Jesús. En el nombre de Jesús, toda mente natural la llevo cautiva a la obediencia a ti, tu palabra, y derribo todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra. Declaro la mente de Cristo establecida ahora en mi vida y en cada oyente en esta noche, en el nombre de Jesús. Soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hago prospera en el nombre de Jesús. No seremos avergonzados, Señor. Mi rostro no será avergonzado en el nombre de Jesús. Porque cuando yo a ti clamé, Jehová, tú me oíste desde tu santo monte, Señor. Tú me oíste y el ángel tuyo acampa alrededor mío y me defiende en el nombre de Jesús. Soy más que vencedor por ti, Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Estamos hablando de dones espirituales, dones de sanidades. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de esas lenguas. Nos estamos enfocando a los dones de sanidades, pero estamos viendo uno de los temas principales por los cuales el pueblo de Dios, los hijos de Dios y algunos cristianos, algunas religiones que predican a Cristo, enseñan a Cristo, le creen a Cristo, se denominan cristianos, por decirlo así.
algunos evangélicos también, y otros estudiosos de la palabra han malinterpretado lo que es el aguijón de Pablo. Estamos viendo entonces el tema o el subtema de los dones del Espíritu Santo, sanidades, y a su vez estamos viendo uno de los temas por los cuales muchas personas no pueden recibir el don de sanidad o el regalo del Espíritu Santo para sanar de sus enfermedades, ¿ok? Y estamos viendo el tema de cuál fue el aguijón de Pablo, si realmente fue una enfermedad o a qué correspondía ese aguijón. Aguijón entendemos como si fuera una espina, para que usted me entienda, o algo que trae, algo que puede desgarrar a una persona, por decirlo, eso puede ser un aguijón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Pero en el versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pudimos analizar el viernes pasado las debilidades del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Las debilidades eran afrentas, necesidades, es decir, ataques satánicos, en pocas palabras. Eran las debilidades. En sí no era una enfermedad. El mismo apóstol Pablo nos dice en el versículo 10: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Y aquí vienen las debilidades, esas afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces el poder de Dios reposa sobre mí. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: cuando en mi humanidad o en mi debilidad humana no puedo, entonces el poder de Dios es el que me libra de todas. ¿Por qué hermanos en Cristo han quedado de enfermedades incurables, mi hermano? ¿Por qué han quedado de cáncer? ¿Por qué han muerto de diabetes? ¿Por qué han muerto en accidentes? ¿Por qué han muerto de leucemia? ¿Por qué han muerto en situaciones trágicas, hermanos en Cristo, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la capital, no de la fe precisamente, sino la capital de otras cosas, de las tinieblas? Tienen declarando hace años que es bendición de naciones, tierra deseada y bendición de naciones ha sido declarada Culiacán. Cuando su servidor estuvo allá, secuestraron a 3 hermanos en Cristo que eran albañiles, le construyeron la casa a un que se dedica a suplir las necesidades de los drogadictos, que no precisamente es Cristo. Esa persona, pues le hicieron la casa y apareció muerto a unos meses después que terminaron la casa. Los secuestraron, los mataron. Entonces, hermanos inocentes que no tienen nada que ver con ese tipo de actividades ilícitas, para que usted me entienda. Sin embargo, no pudo manifestarse la protección divina. ¿Por qué no se manifestó la protección divina? Bueno, porque ellos no conocían algunas cosas en la palabra. Una de las cosas importantes que no conocen ellos es el aguijón de Pablo. Unos dicen que es un problema de los ojos, otros dicen que era un problema de un sentimiento y una tristeza que tenía el apóstol Pablo por los de su nación, porque no se convertían a Cristo. Otro dice que era la angustia que le daba por haber matado a Esteban. Otros decían que era un problema de pecado, que no podía y continuamente andaba pensando en el pecado. Y así hay muchas versiones, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Una de las versiones importantes que salen por internet, mi hermano, es que el apóstol Pablo era gay. Ahora, la palabra gay no existía en la época del Señor Jesús, ¿me entienden? Era un hombre gay. Y el detalle es que el apóstol Pablo no quería ser gay, y era un aguijón que continuamente lo atormentaba en su mente, como diciendo:
le gustaban los varones y se abstenía y sufría mucho el apóstol Pablo por esa situación, mi hermano. Entonces, lo cual es ilógico, ¿no? Hablando de lógica, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, ellos dicen, los que el apóstol Pablo era gay, era principalmente porque no se casó, ¿no? Y ellos dicen ahí que no podía controlar los deseos de la carne. Pero dicen ellos, los que dicen por internet que era gay el apóstol Pablo, tenía problemas de homosexualidad, dice que era un problema biológico y no entendía por qué continuaba el deseo, dice. Como era un problema biológico, no podía controlarse, y ahí estaba el deseo continuo del apóstol Pablo de quererse ir, en lugar de damas, tomar varones de la mano. ¿Me entiende usted? En esa época no existía la bandera de colores tampoco, la del arco iris no existía. Por consecuencia, dicen ellos que el apóstol Pablo era un gay demasiado encubierto, ¿sí me entiende? Así como Ricky Martin hace 15 años, ¿me entiende? Hasta que este hombre dice: salí del closet. Digo, Ricky Martin, no el apóstol Pablo, ¿me entiende? Está hablando de dos hombres y no se confunda, ¿ok? Entonces, dice que 3 veces le quitó, que ese deseo, dice la gente que cree que era gay el apóstol Pablo, dice que 3 veces le rogó al Señor para que lo quitara. Pero el problema del deseo continuaba, era muy continuo. Dice, las personas que creen que el aguijón era que un deseo desordenado de homosexualidad del apóstol Pablo, dicen ellos que el apóstol Pablo le decía al Señor: quítalo, pero el deseo continuaba y era algo continuo. Dice, no olvidemos que Dios ama al hombre y aborrece el pecado. Dice, desde esa perspectiva, Pablo, como muchos hombres santos, estaba sometido al aguijón de la carne, es decir, su homosexualidad, aunque nunca sucumbió a ella. Es decir, nunca cayó el apóstol Pablo en ello, pero era un deseo. Bueno, pero a fin de cuentas vamos a ver si es verdad todo esto. Vamos a ver en la primera carta a los Corintios capítulo 7. Vamos a ver si es cierto que era un problema de homosexualidad. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo del 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribiste, dice el apóstol Pablo, bueno le sería al hombre, ¿cómo? No tocar mujer. Y mucha gente dice, mira, ya ven, el apóstol Pablo no quería tocar mujer. Por consecuencia era un problema que lo acechaba continuamente. Pero vamos a ver si es verdad el versículo 1 en relación a la historia, el contexto y lo que dicen los demás versículos bíblicos. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. ¿Verdad que ya dijo que el problema no era no tocar mujer, sino era no tocar mujer a causa de que podían caer en fornicación, es decir, sin estar casados? A causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es decir, todo el argumento que se habló en el versículo 1 de que no tocar mujer no era un problema de homosexualidad del apóstol Pablo, sino más bien era una situación en que el apóstol Pablo dijo que no era bueno tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones. Por eso dice que cada marido tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Dice, el marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y juntaos nuevamente, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Podemos ver que lo que decían que no tocar mujer, pues no era la situación del apóstol Pablo, ¿ok? Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Primera a los Corintios 7:7. Quisiera
más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, gay. Dice la gente que cree que era gay, ¿no? Fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Cuál era el don de Dios del cual hablaba Pablo? Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Nuevamente, ¿quedarse como yo, dice el apóstol Pablo. Es una recomendación personal, mas no de Dios, que no proviene de Dios, ¿ok? Recomendación personal del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo habló en la Biblia, no nada más hablaba cosas inspiradas por el Espíritu de Dios, sino en algunas ocasiones él decía, recomiendo yo. Es decir, él daba su propia recomendación personal, mas no el Señor, ¿ok? Él mismo lo dice en su palabra. Versículo 9, ¿cuál era el don que tenía el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que decía? Que se quedaran preferiblemente como él. Versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces ya estamos viendo que el don es un don específico, especial que el Señor le daba al apóstol Pablo, que se llamaba don de continencia, es decir, que no tenía, si el apóstol Pablo ejerció un ministerio de pastorado, de apóstol, de profeta, de evangelista, de misionero, no tenía ningún problema pues en andar con problemas de pecado de donde quiera, a cada ciudad. Imagínense, como dice una canción del mundo, ¿no? Como dicen por ahí un dicho, ¿no? El marinero en cada puerto tiene su dama, ¿no? ¿Algo así va o cómo? O el piloto aviador en cada ciudad tiene su dama. Más bien es el marinero, ¿no? Habla del marinero. En cada puerto una mujer, imagínense. Entonces el detalle del apóstol Pablo era que tenía precisamente algo llamado don de continencia. No tenía un problema como para decir, voy a ir a una ciudad, alguna dama bella por ahí de las griegas, por ahí que me cierre el ojo, una griega con ojos azules, pelo largo y con sus faldotas largas, no me va a cerrar el ojo, dice el apóstol Pablo. No voy a caer en eso porque tengo algo que se llama don de continencia, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Es decir, las recomendaciones anteriores que dio el apóstol Pablo respecto a que si alguien no se casa se puede quedar como yo, dijo el apóstol Pablo, es decir, solterito, eran recomendaciones personales, pero no de Dios. ¿Estamos entendiendo eso ahí? Porque aquí dice, ahora digo yo, no el Señor. O ahora dice el Señor, mas no digo yo. Dice el versículo, ¿cuál es? Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, dice, y ahí se excluye él, no yo. Significa que lo anterior, las recomendaciones anteriores de quedarse sin casar, era una recomendación solamente de él como ser humano, ¿ok? Como servidor de Dios. No era una recomendación del mismo Espíritu de Dios, es decir, no venía inspirado por el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo eso ahí? Dice, no digo yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese, etcétera. Da recomendaciones el apóstol Pablo respecto al matrimonio, lo que quiere decir que el apóstol Pablo era un detalle que tenía don de continencia. No era un problema, si no se casó, no era un problema de homosexualidad, para que usted me entienda. No era un problema de ese tipo. Ahora, si el apóstol Pablo hubiese sido homosexual o hubiese tenido un problema de que de repente se pintaba como las mujeres, pues. Si hubiese tenido un problema de que usaba faldas, bueno, aunque en esa época usaban faldas los hombres y las mujeres, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? En otras palabras, los hombres iban a los baños de las mujeres y se confundían. No se crea. Eso digo yo, no el Señor. ¿Ok? Bueno, entonces, si el apóstol Pablo hubiese sido dentro de aquellos que manejan la bandera del arco iris, entonces, ¿por qué dijo en Romanos capítulo 1 esto? Romanos capítulo 1, versículo 1,
versículo 26. Bueno, vamos a leer desde un poquito antes, ¿no? Versículo 21. 1:21 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón entenebrecido significa alguien que ya no cree. Un corazón que creyó en un momento dado y dejó de creer. Un corazón que estaba en luz y ahora está en tinieblas. Eso, entendemos eso, corazón entenebrecido, ¿ah? Profesando ser sabios, ¿hicieron qué? Necios. ¿Sabía que en la actualidad la iglesia anglicana, y no sé si una parte de la metodista, anglicana, metodista, y no recuerdo qué otra iglesia por ahí, están casando ya homosexuales, o sea, es decir, pueden ejercer el pastorado una pareja de hombres homosexuales, pues sí pueden casarlos también? Sé que la iglesia metodista ya también está por ahí haciendo esas bodas medias raras. La iglesia metodista, creo que una parte de la iglesia anglicana, y no recuerdo qué otra denominación, pero la metodista sí es seguro que esté casando ya personas que decidan y digan, de repente era hombre, me veo al espejo como hombre, pero de repente tengo la mente de mujer. Y luego dicen, por ahí desafortunadamente dicen en los medios de comunicación, por ahí subí un video en la semana, si usted lo checa en el Ministerio Español de Jalisco, subimos un video respecto a lo que la ciencia dice respecto a la homosexualidad. Realmente es un desorden mental. No es un hombre con mentalidad de mujer, ni una mujer con mentalidad de hombre, no es así. Es un problema, es un desorden que tienen en su mente. Por consecuencia, no estamos en contra de la humanidad que tiene ese tipo de deficiencias mentales, porque es una deficiencia mental. No estamos en contra de ellos. Lo único que sí estamos en contra es de sus prácticas y lo que quieren influir en la sociedad, con la finalidad de que nosotros aceptemos un tercer género que en la Biblia no viene. ¿Me explico? Mucha gente dice que ya existe ese tercer género. Género, estamos hablando que viene de la palabra gen, de genes, por lo cual no existen existen los cromosomas Y y los, ¿cuáles son los otros? Los Y y los X, ¿no? Pero no existen cromosomas unidos X y Y, no existen, pues, nomás existen X y Y. En la genética humana Dios creó solamente dos tipos de genes, es decir, no existe un tercer gen, para que usted me entienda. Por consecuencia, no es bíblico ni humanamente o científicamente correcto que alguien que tenga forma de hombre tenga mentalidad de mujer, o viceversa, que tenga forma física de mujer y tenga mentalidad de hombre. No es, solamente estamos hablando de un desorden mental, ¿ok? En otras palabras, podemos hablar de influencia de espíritus inmundos que los hacen creer que al hombre que es una mujer. Y así usted encontrará por ahí, creo que, no sé si en ese mismo video que subimos por internet, decía que allá hubo un hombre por allá, no sé en qué, estaba en una conferencia en Estados Unidos y mencionó más de 40 géneros y estaba dándole, diciendo a cada género que sean bienvenidos a esta reunión el género fulano, bienvenidos a esta reunión el género fulano. Entonces está bien raro ya ahorita en la cuestión del mundo, está bien rara la mentalidad, porque ya creen que lo que es anormal ahora es normal. Bueno, pero ese no es nuestro tema, sino el tema es si realmente el apóstol Pablo tuvo ese problema. Ahora, si la genética de la persona que ahorita tiene problemas de que el hombre se cree mujer o tiene mentalidad de mujer, el detalle es, si el apóstol Pablo tuvo ese problema, ¿por qué aquí en Romanos capítulo 1 dijo estas palabras? Versículo
22. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. La sabiduría humana dice que existe un tercer gen, la ciencia dice que no. Y 23 dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Se hicieron una imagen de Dios. Pero ¿cómo dice que se hizo una imagen? De la creación. La gente dice, cuando allá en la India, cuando ve una vaquita, dice, mira, esa vaca es Dios, es nuestro Dios. Y a fin de cuentas cambian lo espiritual por una aberración en lo natural. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Se ha dado cuenta? Dios los entrega. Dios no les hace daño, Dios solamente los entrega. ¿A qué? A la inmundicia en las concupiscencias o en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, la Biblia dice que cuando un hombre se cree mujer y se casa con otro hombre, está deshonrando ¿qué? Su propio cuerpo. ¿Estamos entendiendo ahí? Una mujer que, iba a decir una mujer con cuerpo de mujer, porque ya ahorita ven mujeres con cuerpo de hombre, bueno, los que se quieren parecer hombres, pues sí me entiende. O sea, difícilmente parecen hombres. Se ha dado cuenta que difícilmente parecen hombres. Para empezar, no les sale el bigote, y uno ya se inyectan de los cromosomas de los testosterona. La otra es progesterona y la otra es testosterona. La progesterona de las mujeres y la testosterona de los hombres. Y ya las mujeres empiezan a inyectar testosterona para que les salga bigote. Y por más que se quieran arreglar, pues es prácticamente imposible cambiársela. Digo, a la mujer hacerse hombre es imposible. La mujer, el hombre hacerse mujer, como que la ciencia ya está cobrando muy bien por todo eso, ¿me entiende? Usted ya ve hombres con cuerpos de mujeres, de tal manera que algún varón por ahí soltero se puede ir con la finta, ver a alguien en la calle y dije, qué guapa mujer, wow, rubia, ojos azules, Dios mío, no me la encuentro muy seguido aquí en Jalisco, parece mujer, pero ¿qué cree? Sorpresa, no era paloma, era gavilán. Así como le sucedió a José José. ¿Qué dijo José José? El hermano José José. La paloma resultó gavilán, pues. Bueno, en sus borracheras por allá pensó que era paloma y le salió gavilán. Ese es otro rollo, ¿no? Pero mire, la genética humana difícilmente, el hombre es más fácil que pues, se puede hacer como mujer, pues. Hay un hermano en Cristo que es pastor ahorita y que se hizo la cirugía completa, pues. Y pues ya no puede procrear hijo. Y hay una mujer que se enamoró del pastor creo que ya, no sé si fue en Guatemala, por allá en El Salvador. Viene en YouTube ese testimonio. Ya está mayor el hermano y todo. Y dice, cuando me quería casar, pues dice, había una mujer que se quería casar conmigo, yo la amaba y todo, pero pues, dice, ¿para qué me caso y le hago el daño? Pues ya no puedo tener hijos, nada. Entonces, en otras palabras, este hombre ya no se casó, pero es pastor ahorita y cambió totalmente y radicalmente su vida. Es decir, este hombre, si tenía mentalidad de mujer, ¿estamos de acuerdo? Conoció a Cristo y cambió la mentalidad de mujer. Qué casualidad que de repente se le hizo mentalidad de hombre. Lo que quiere decir que el problema de homosexualidad es un problema espiritual de las tinieblas, donde hay espíritus inmundos haciéndoles creer que son mujeres. Así como la reencarnación, mi hermano, la reencarnación, literalmente vienen los demonios, literalmente llevan a la persona y le hacen recordar que vivió en el siglo V por allá y que era en el siglo XV, en el siglo XIV, que era un rey, el rey de España. Digo, de otra me encontré una persona endemoniada, le quisimos echar fuera a los demonios y le preguntamos quién eres. Pues es que soy el rey fulano de tal que vivía por allá en el año 15, en el siglo XV, siglo XIV. Entonces le hacía recordar a ese demonio que él era un rey que vivió en aquella época, mi hermano, pero vino y se reencarnó ahora en otro ser humano. Ahora, imagínense, si eso hace un demonio, ¿ustedes creen que no vaya alguien y le diga de repente, ya no eres hombre, eres mujer, pero naciste en el cuerpo equivocado? ¿Sabes que eso creen los de
Y eso alegan por internet, o sea, los que son así alegan, dicen, yo me casé con otro hombre porque, pues yo así nací, ¿qué culpa tengo? Así nací, decía uno ahí. Hay un pastor argentino que les tira muy duro, no recuerdo cómo se llama el pastor, hay un pastor argentino que sale muy seguido en televisión y lo agarran ahí porque es un relajo el pastor ese. Le dice sus verdades a cada invitado, se agarra con brujas. Y a la hora, pues se agarró con unas personas del género, del tercer género, que no viene en la Biblia. Y el caso es que les dijo sus verdades, ¿no? Y le decía a este hombre del tercer género, le decía, pero yo así nací, ¿qué culpa tengo? Si así nací, desde que yo tengo memoria, nunca me han gustado las chicas, dice. Bueno, entonces el espíritu inmundo de que estaba bebé ahí lo contaminó, ¿sí me entiende? Ahora este pastor ya dejó de serlo. ¿Por qué le cambió la mentalidad, mi hermano? ¿Por qué le cambió? Lo que significa que no era un problema de genética, era un problema de mentalidad, donde era influenciado por espíritus inmundos. Sí estamos captando hasta ahí, ¿verdad? Ok, entonces dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra ¿qué? Naturaleza. ¿Estamos entendiendo ahí? Bueno, el 24 dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que quedó, el cual es bendito por los siglos. O sea, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es una mentira? Decir que se creen mujeres cuando tienen cuerpo de hombre. Eso es una mentira. Y luego el 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es que contra naturaleza. ¿Qué es lo que es contra naturaleza, mi hermano? Que un hombre se case con un hombre. ¿Qué es contra naturaleza? Que una mujer se case con una mujer, ¿verdad? Aquí mismo la Biblia lo dice. Entonces la persona dice, es que Dios me hizo así y así me ama Dios. Pues es que sí los ama, no estamos diciendo que no los ama. El problema es que las acciones que ellos tienen necesitan primeramente nacer de nuevo, renovar su mente, reconocer a Jesucristo como Salvador, y su mente se va transformando hasta que dejan de ser chicas o chicos vestidos de chicas y empiezan otra vez a vestirse de chicos. Y así ha pasado ahora con hermanos en Cristo, mi hermano. Había un hombre por allá también de allá de un sureño, morenito, que pues en un tiempo era morenita, no era morenito, ¿me entiendes? Al grado que este hermano en Cristo, ¿qué cree? Se casó con un francés. Muchas mujeres desean haberse casado con un francés. ¿Y qué creen? El francés lo aceptó así, tal como era. ¿Y qué creen? Y la historia debería haber sido, y vivieron felices toda su vida, pero ¿qué creen? Ni aunque se haya casado con el francés, mi hermano, este hombre era feliz. Tenía un hombre millonario francés con el cual se había casado. Imagínense, millonario y viviendo en Francia, Dios mío. Imagínense una mujer millonario francés, ojos azules. Acepta casarse dama con este francés de ojos azules, millonario, cristiano. Pero este hombre latino de por acá de acá de los países de ¿cómo se llama? Sudamérica, esos países, creo que era hasta colombiano, creo que era. Pues vestido de mujer, se casó con un hombre francés, tiene fotos ahí cuando firmó en la boda. Ya no tenía nombre de mujer, no tenía nombre de hombre sino de mujer. Le hicieron un nuevo en registro civil allá en aquel país y se casó con el francés. Su familia fue a la boda. Pero ¿qué cree? Conoció a Cristo otra vez, nuevamente conoció a Cristo. Pero cuando estaba casado con el francés, ¿qué cree? Dice él, no, tampoco era feliz, o sea, quería seguir haciendo, él se prostituía en Europa, se fue a Europa a prostituirse. Y se casó con el francés, ¿y qué cree que hacía? Se seguía prostituyendo este hombre. O sea, no lo hizo feliz el vivir con un hombre y casarse con un hombre. Entonces, no era un problema de que se quería sentir mujer, era un problema espiritual, mi hermano.
El caso es que al conocer a Cristo se divorcia el francés. ¿Y qué cree? Nuevamente se viste de hombre, ahorita es un evangelista. No sé si es pastor o evangelista. La verdad, hay personas que han cambiado su mentalidad, han nacido de nuevo y ahora sirven a Cristo. Pero ¿qué cree? Cambiaron su aspecto físico. Lo que queremos decir entonces, en otras palabras, es que el problema de homosexualidad no es un problema genético, sino es un problema espiritual y de una mente pervertida por demonios. Ahora mire, Romanos 1:26, pero Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mire, es decir, un hombre que dice que tiene mentalidad de mujer porque es una persona que vino y está en el cuerpo equivocado, esa persona está errada. Porque un hombre que se cree mujer y se quiere hacer el cuerpo de mujer es contra naturaleza, es decir, no es algo natural que una persona venga y diga que está en el cuerpo equivocado. ¿Me entienden? No es normal. Si usted está en ese cuerpo es porque el Señor se lo dio. Pastor, ¿por qué no nací? ¿Por qué no vine a un cuerpo así de 2 metros, grande? Soy moreno y quiero ser güero, y el güero quiere ser moreno. O sea, pues Dios los mandó ese cuerpo, no hay que estar contentos, ¿no? Pero bueno, hablando del tema de esto, la gente, eso sí tienen un problema mental muy fuerte, porque es contra naturaleza el hecho de que el hombre se quiera hacer el cuerpo de mujer, porque nunca sus genes los va a cambiar. ¿Sí me entiende? Va a cambiar su aspecto físico, pero ¿cuántos saben que los genes de él nunca van a cambiar? ¿Cuántos saben que él nunca va a poder procrear? Nunca va a tener un vientre para procrear un bebé en su panza. ¿Verdad que no lo va a hacer? Es contra naturaleza totalmente, la Biblia lo dice. O sea, es decir, la misma naturaleza humana no le aplica tampoco. Entonces, mire el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Cuál era el uso natural para un hombre? Casarse con una mujer. ¿Verdad que es el uso? Y aquí no está hablando de algo, bueno, está hablando de algo espiritual, pero está diciendo que lo normal en la creación, lo que fue creado por Dios, lo normal en la creación, mi hermano, es que el hombre se case con una mujer y la mujer se case con un hombre. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces dice, igual los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, y lo dice, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, ¿quién escribió o quién es el autor de la carta a los romanos, mi hermano? Es Pablo, Saulo de Tarso. Si Saulo de Tarso hubiese tenido un problema, ¿cuántos saben que se hubiera incluido aquí? Hubiera dicho, ¿saben qué, hermanitos? Pues yo también cambié el uso natural de la mujer y la regué. Hubiera dicho el apóstol Pablo. Pero si él habló en contra de este tema, que era algo contra Dios, que era algo que Dios los había entregado a sus pasiones, que ellos habían recibido la retribución misma a su extravío, es decir, todo aquel que se extravía de lo natural, mi hermano, lo creado por Dios, recibe la retribución misma a su extravío, es decir, trae como consecuencia que lo que sembraron cosechan. ¿Cuántos saben que mire, mi hermano, las enfermedades más fuertes, por ejemplo, como el SIDA, y otro tipo de enfermedades, vienen precisamente por ese tipo de prácticas? ¿Sabe usted? Algo que es contra naturaleza trae como consecuencia enfermedades incurables también. Algo que es contra naturaleza también sabe que trae el problema las muertes más violentas que ha habido también son entre ese tipo de géneros, ¿me entiende? Contra el tercer género. O sea, si el apóstol Pablo le echó duro a este género, yo dudo que el apóstol Pablo haya tenido un problema de que el aguijón de Pablo haya sido un problema de homosexualidad. ¿Estamos entendiendo ahí? Por lo cual no puede ser ese. Ahora, el mismo apóstol Pablo dijo en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, ¿qué dijo el apóstol Pablo?
Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué significa heredar el reino de Dios? La mayoría de las personas interpretan o malinterpretan ese texto bíblico diciendo que heredar el reino de Dios significa que se van a ir al cielo, pues. Pero ¿sabe qué? Es una parte de heredar el reino, porque heredar el reino sí es cierto que es irnos al cielo, pero también es tener herencia aquí en la tierra. Si vamos a Romanos 5:17, usted va a encontrar ahí también. Romanos capítulo 5, versículo 17. Y no me pierda la carta a los Corintios. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, Romanos capítulo 5, versículo 17. Es el 5:17 de la carta a los romanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, por el pecado de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo de la salvación y la abundancia de la gracia. Pero está hablando de reinar en vida. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué significa reinar en vida? Principalmente es tener dominio o un reinado sobre la tierra. Es decir, que tanto Satanás como los ayudantes de Satanás, el reino de las tinieblas, mi hermano, no reinen en nuestras vidas. No reine el pecado, no reine la injusticia, no reine la enfermedad, no reine la corta vida, no reine la muerte, no reine la pobreza. Entonces, ¿cómo podemos reinar nosotros cuando los adversarios nuestros no reinan sobre nosotros? Es decir, Satanás, el adversario, no reina sobre nuestras vidas. Si bien es cierto, puede haber a lo mejor ataques satánicos, pero nosotros reinamos sobre eso, es decir, vencemos en cada circunstancia, porque el Señor nos libra de la circunstancia adversa. Ahora, reinar en vida, dice que reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, significa que no nada más vamos al cielo y que somos libres del pecado y ya no vamos al infierno. Reinar en vida significa que vivamos en sanidad divina, que vivamos en salud divina, que tengamos bienes y riquezas. Es parte de la herencia de nuestro Señor. Que vivamos en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Juan 10:10 dijo el Señor Jesús. En otras palabras, regresamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, heredar el reino significa reinar en vida, pero también tener la vida eterna. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Esto es, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego aquí viene: no cometan errores. ¿Quiénes tampoco van a heredar el reino de Dios? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, y también incluye ¿quiénes? Los afeminados. ¿Estamos captando ahí? Entonces muchos dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia que prohíbe la homosexualidad o los actos homosexuales? ¿Dónde dice la Biblia? Bueno, este es uno de los textos bíblicos. Otro es de Romanos capítulo 1, 26, 27, donde dice que deshonraron sus propios cuerpos y hicieron algo contra naturaleza, es decir, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Así es que si usted se despierta un día en la mañana creyendo, o si usted es hombre y se cree mujer, o mujer y se cree hombre, mi hermano, inmediatamente echa fuera ese espíritu, porque es contra naturaleza, no es normal. ¿Estamos entendiendo eso ahí? Un hermano en Cristo que me tocó conocerlo en la ciudad de Los Mochis, bueno, en otra ciudad, me tocó conocerlo. Y
Hace muchos años, cuando usted dejamos la historia. Entonces, mire, el apóstol Pablo hizo mucho énfasis en ese sentido de que no iban a heredar el reino, es decir, no iban a vivir larga vida sobre la tierra. No iban a vivir larga vida, no iban a vivir en salud. ¿Sabe que la mayoría de ellos mueren de enfermedades incurables? No tenemos nada en contra de ellos. Así como Cristo los ama, los amó, que murió por ellos, nosotros también los amamos con el amor de Cristo. Y queremos que ellos vengan al arrepentimiento para que sean libres, salvos. No tenemos ningún problema, ni somos, ¿cómo se dicen? Bueno, estaban diciendo la otra vez que el que es homofóbico, la palabra homofóbico representa que tiene una fobia, un temor o algo en contra de la palabra homo, y la palabra homo viene de hombre. Entonces, alguien que está en contra de las prácticas homosexuales no es homofóbico, es al revés. El homofóbico es aquel que practica la homosexualidad, porque él tiene fobia a todo lo que se llama homo, y homo viene de hombre. Es decir, estamos hablando de género masculino. Entonces, el homofóbico realmente no es la persona que tiene algo en contra de los homosexuales. Pero en sí no tenemos nada en contra de las personas, ¿estamos entendiendo ahí? Sino decimos lo que la Biblia dice, que no van a heredar el reino, es decir, van a morir antes de tiempo. Queremos librarlos de una muerte prematura a ellos. ¿Estamos entendidos ahí? Así es que, mire, me ha tocado conocer homosexuales, tuve familiares o tengo familiares homosexuales. Entonces no tengo ningún problema con ellos, ¿me entiende? Yo les he predicado el evangelio a ellos, les he predicado el evangelio. Entonces no tengo ningún problema en ese sentido de tener algo en contra de ese tipo de tercer género que no viene en la Biblia, ¿ok? Entonces dice que ellos no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Y luego dice el versículo 10: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí dice el versículo 11 que el que viene a Cristo ya no es así, porque aquí está hablando en pasado. Y esto eran algunos. ¿Cuántos saben que está hablando en pasado? ¿Quiénes eran los que ahora están en Cristo? En el pasado a lo mejor algunos eran así, como el caso de estos hermanos que yo les platiqué ahorita. Ellos no se avergüenzan de su testimonio. En el pasado eran así, pero dice, y esto eran algunos, pero ahora la diferencia es que ya habéis sido lavados, mire, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que todo el que viene a Cristo, ¿qué cree? Se le quita esa mentalidad de que es mujer en un cuerpo de hombre, se les quita. Muertos al pecado, ¿en qué texto bíblico? Y esto eran algunos, es decir, dice muertos ya al pecado. Es decir, ya esas cosas ya no reinan en nuestro cuerpo mortal. Y en esa misma historia, en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué dice? Me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo no tuvo un problema de que era gay, era homosexual y utilizaba la bandera del arco iris. Porque él dice, yo era antes así, suponiendo que haya sido en el pasado, pero ya no era para empezar. Pero no era el caso del apóstol Pablo. Pero también, ¿qué dice? Dice, todas las cosas me son lícitas, es decir, como diciendo,
a lo mejor Dios te está recomendando que no practiques eso porque no te conviene. No les conviene. ¿Por qué? Porque no van a heredar el reino de Dios, no van a vivir una vida abundante, van a morir antes de tiempo. No va a reinar esta persona sobre la tierra. Van a reinar las circunstancias, va a reinar la enfermedad, va a reinar la pobreza, va a reinar Satanás sobre él, si él no tiene dominio sobre esas cosas. ¿Estamos entendiendo ahí? Yo no me dejaré dominar por ninguna. No me dejaré dominar por ninguna. En otras palabras, el apóstol Pablo no tuvo un problema de homosexualidad, y el aguijón de Pablo no fue un problema de homosexualidad. Primera carta a los Corintios capítulo 6, y ya con eso termino. Estamos leyendo el 6, ¿verdad? Versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Pero también menciona otra palabra, ni los que se echan con varones. ¿Estamos entendiendo los términos? El afeminado posiblemente sea la persona que tenga cuerpo de hombre, pero mentalidad de mujer, o se crea mujer. ¿Sí me explico? Pero sabía que hay hombres que dicen que son hombres, pero toman como esposa afeminados. ¿Sí sabía? Y luego dicen, es que hay un dicho que son 6 mujeres y un hombre. Dios mío, ¿no se sacaron ese dicho? Que le corresponden 6 mujeres y un hombre, es decir, 7. Es Satanás metiendo ideas, mi hermano, aquí. Dios mío, no sé quién sacó a quién se le ocurrió esa idea, ¿no? Pero fue así O sea, ¿quién es el afeminado? Aquel que tiene problema de mentalidad, cuerpo de hombre y mentalidad de mujer, ¿sí? ¿Quién es el que se echa con varones? Es aquel que se cree hombre, pero toma como mujer a un afeminado. ¿Sí me entiende? Porque también existen esos. Pero ¿sabe qué? Ellos no se autodenominan gays. Dicen, no, yo soy un hombre, no soy del movimiento de la bandera de colores. Pero se echa con afeminados, con varones. O sea, para el fin del caso viene a ser lo mismo, ¿ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, el apóstol Pablo, el aguijón de Pablo, no fue un problema de homosexualidad, ni fue un problema de afeminado, ni fue un problema de que se echó con varones. Si no, él no hubiera heredado el reino de Dios cuando habitó sobre la tierra. Sabía que vivió muchos años el apóstol Pablo no predicando el evangelio, hasta que por fin de cuentas, a los últimos días de su vida, el apóstol Pablo dice: he acabado la carrera y he guardado la fe. Guardó la fe el apóstol Pablo. Por consecuencia, el aguijón de Pablo no fue un mal deseo de un problema tanto de afeminado, de homosexual, como de alguien que se echa con varones. Podemos entender que el aguijón de Pablo no fue un problema de homosexualidad. Si lo captamos, no era gay el apóstol Pablo. Entonces queda descartado, porque el mismo apóstol Pablo dijo que no iban a heredar el reino aquellas personas que practicaban o tenían ese tipo de problemas. Y la gente, a lo mejor la gente, mi hermano, echa a volar la imaginación, y a eso le llamamos fábulas, porque se hacen una idea de a lo mejor un texto bíblico mal interpretado, y por eso dice el apóstol: bueno fuera al hombre no casarse, o bueno fuera al hombre no tener mujer, cuando lo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 7. Primera carta a los Corintios 7. Bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Y de ahí se agarran toda una doctrina para decir que el apóstol Pablo tenía ese problema de homosexualidad. Pero no puede ser. Tenemos que agarrar toda la Biblia, lo que dice otros textos bíblicos, otros pasajes bíblicos, otras cartas, para poder determinar que el apóstol Pablo realmente lo único que sí tenía don de continencia.
Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Hemos decidido, Señor, seguirte solamente a ti, Jesús. No seguir las fábulas, no seguir las corrientes de hombres, no seguir los mandamientos de hombres, no seguir las fábulas, los inventos humanos, Señor, respecto a temas espirituales que vienen en tu palabra. Hemos entendido que el aguijón de Pablo no fue un problema de homosexualidad del apóstol Pablo, porque si bien es cierto, Señor, él decía cuando hablaba que luchaba a lo mejor con algún problema de un mal pensamiento, mas ese mal pensamiento no fue un problema de un deseo de ese tipo del apóstol Pablo, lo cual no puede ser un espíritu satánico que atormentaba como un aguijón en su carne. Conocemos la verdad en esta noche, Señor, y la verdad nos hace libres. Hay mucha información, Señor, que se dice respecto a este tema, pero creemos lo que tu palabra dice, no lo que dicen o inventan algunas personas que estudian la Biblia. Tu palabra es verdad, Señor, y en tu palabra descansamos. El conocimiento de tu palabra es lo más importante, Señor, en esta tierra para poder vivir. Por eso somos libres de enfermedades. Por eso órganos nuevos nos son restaurados. Porque hemos entendido, Señor, que el aguijón de Pablo no fue una enfermedad, no fue un problema de los ojos. Y te damos gracias, Jesús. Nos basta tu gracia para ser libres de toda enfermedad. Nos basta la autoridad que nos delegaste. Nos basta el poder que nos diste, Espíritu Santo, para ser libre de la opresión de las tinieblas. En el nombre de Jesús, dones de sanidades ahora en manifestación sobre cada cuerpo de cada persona que está creyendo por ser libre de esa enfermedad. Dones de sanidades son repartidos por el poder del Espíritu Santo, trayendo a manifestación riñones nuevos, corazón nuevo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sistema auditivo ahora se regenera en el nombre de Jesús. Problema de neuronas ahora mismo, problema cerebral, muerte cerebral en el nombre de Jesús. Son regeneradas esas neuronas ahora en el nombre de Jesús. Declaro un milagro creativo por el poder del Espíritu de Dios ahora y por la llaga de Jesús. Desato sanidad sobre esos cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Te doy gracias, Jesús, porque tú eres mi sanador, porque es tu poder, Espíritu Santo, repartido aquí. Dones espirituales son repartidos conforme a la necesidad de cada persona que lo requiere. Sanidad en el nombre de Jesús para aquel que está enfermo de SIDA, aquel que está enfermo de los riñones, aquel que está enfermo de cáncer. Hay sanidad para tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo por la fe en Cristo Jesús. He decidido seguirte, he decidido amarte, he decidido entregarte mi corazón.
decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya, por siempre te seguiré, y hasta mi último suspiro yo siempre te amaré. Oh, oh. Mi vida es tuya, por siempre te seguiré. Oh, y hasta mi último suspiro. Oh, oh, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Oh, oh, yo siempre te seguiré. Gracias, Jesús, siempre te amaré. Tú serás mi rey por la eternidad. Gracias por la larga vida que me das. Gracias por la sanidad a mi cuerpo. Cada célula está llena de tu poder, Señor. Cada célula está llena de tu poder sanador. Cada célula está llena de tu esencia, de tu gracia y de tu amor. Cada célula de mi cuerpo se regenera en el nombre de Jesús. Cada órgano de mi cuerpo cobra vida ahora. Se restablece y se restaura en sus funciones normales, como fue creado por el Espíritu de Dios. Lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, porque Él es bueno, porque Él es fiel a su palabra y porque Él nunca falla. Gracias, Señor Jesús. Amigo de internet, recibe la sanidad, recibe a Jesús. Dile, Señor Jesús: Señor, te hago el Señor de mi vida esta noche. Hoy decido por ti, Jesús, porque tú eres mi único Salvador y Dios. Gracias porque paso a la vida eterna creyendo en ti, Señor Jesús, y en tu sacrificio perfecto. Recibo mi salvación por fe y te doy gracias por haber pagado el precio, Jesús. Amén. Nos despedimos de sus amigos. Dios les bendice. Próximo domingo 11 a.m. y viernes 7 p.m. estaremos transmitiendo a través de este medio. Bendiciones a sus vidas. Cristo les ama, a nosotros también. Sea libre, sea sano en el nombre de Jesús.